Bueno, les vamos a presentar ahora un proyecto que es realmente curioso. Ha sido reconocido con el Premio de Investigación San Francisco de Asís que otorga el Colegio de Veterinarios de Zamora. El tema, a ver si lo digo bien desde el principio, el futuro de la alimentación animal, inclusión de insectos como alternativas proteicas en la producción de pollos ecológicos. Parece muy raro, pero ahora nos lo van a explicar un poquito más claro. Ainhoa Sarmiento, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Palacio, muy buenas noches. Buenas noches. Ella es veterinaria, está trabajando en estos momentos en la tesis doctoral para terminar ya y conseguir el doctorado, ¿verdad? Sí, en eso estoy. Y él es también veterinario y además es profesor en Salamanca en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Y eres el director de la tesis de Ainhoa. Sí. Bueno, una vez presentado, vamos con ese proyecto que nos ha resultado bueno, pues realmente curioso y que queremos conocer porque está realizando esta joven zamorana y además muy vinculado por todas las partes a nuestra tierra y además, como les decimos, premiados. Bueno, pues Ainhoa, cuéntanos el principio, cómo te pones y cómo decides ponerte a investigar sobre algo que tiene que ver con la inclusión de los insectos en la alimentación de pollos ecológicos. Bien, pues te cuento un poquito. Pues todo comienza, pues como me has contado antes, con la tesis doctoral, ¿no? Yo empiezo a realizar mi tesis doctoral y entonces me pongo en contacto con Carlos y con Isabel, que Isabel es mi directora de la tesis también, son ellos dos, y motivada pues por esto, pues empezamos a buscar temas que tengan que ver con la producción ecológica y nos ponemos a investigar y vemos que uno de los principales problemas que encuentran los productores de pollo ecológico es la búsqueda de fuentes proteicas, que tienen que buscar alternativas proteicas y que estén autorizadas en la producción ecológica. Ajá. Entonces, continuando con esta línea, englobando dentro del término de producción ecológica, de sostenibilidad, de apuesta por el medio ambiente, pues vemos que los insectos se plantean como una fuente novedosa, pero que sin embargo en producción de pollo ecológico hasta la fecha no había nada. Porque hasta ahora, y mayoritariamente, los pollos ecológicos, que consumimos muchos habitualmente, ¿de qué se alimentan? Los pollos ecológicos tienen que recibir siempre un alimento que sea ecológicamente autorizado. No pueden recibir ni alimentos que sean genéticamente modificados, como es la soja o como es el maíz. Ajá. Y entonces, ¿cómo te pones a trabajar una vez que me imagino que hablas con Carlos, que hablas con la otra directora, que lo ponéis en marcha? Bueno, pues cuéntanos un poco la parte práctica, ¿cómo te pones en ello? Bueno, pues nos ponemos en contacto, Carlos se pone en contacto con el Instituto del Alfonso IX, que está aquí ubicado en Zamora, y nos ponemos en contacto con las personas que llevan a cabo el módulo, el FP Superior de Producción Animal. Y bueno, les contamos un poco el proyecto, que necesitamos un sitio para llevarlo a cabo, que nos gustaría hacer un proyecto con ellos, que pudiéramos cooperar todos, y nos ponemos a trabajar en este proyecto. Entonces, junto con los chicos del Alfonso IX, nosotros por otro lado, pues llevamos allí los pollitos y empezamos a hacer pues grupos controles, grupos de alimentación, y entonces pues ellos se encargan de pesarlos, de alimentarlos, de construir bien el refugio, de darles todas las condiciones adecuadas para su desarrollo. O sea, que con la ayuda de los estudiantes, además que bien, con los estudiantes de FP del Alfonso IX. Eso es. El proyecto pues bueno, es conjuntamente con ellos porque bueno, nos han echado una mano en todo, se han preocupado, pues estaban ellos implicados en dar de comer a los animales, en pesarlos, cuando había cualquier incidencia ellos avisaban, entonces bueno, una implicación muy alta. Vale, cuéntanos exactamente en qué consiste la comparación en la que has estado trabajando. Es decir, no sé si son dos pollos exactamente o dos grupos de pollos, qué es lo que habéis hecho con cada uno y qué es lo que intentáis demostrar. Realmente hemos utilizado 4 grupos, ¿vale? Son siempre 4 grupos de origen idéntico que vienen de una granja de Zamora también, que se dedica a la producción de pollo ecológico. De hecho, en Castilla y León solo hay 5 granjas de pollo ecológico y una de ellas, pues afortunadamente la tenemos en Zamora, está en Benialbo y es la granja El Espolón. Después, lo que hacemos con estos pollos, dividíamos en 4 grupos, un número de 10 pollos y luego hacíamos repeticiones y les alimentábamos un primer grupo, un grupo control, que recibía su alimentación normal, sin ninguna inclusión de insectos. Lo que reciben en la granja habitualmente. Eso es, ese tipo de alimentación desde el primer hasta el día 30, que es lo que duraba nuestro estudio. Y después, un segundo grupo al que reemplazábamos parte del pienso con un 5% de la harina de insectos, un tercer grupo con un 10% y un cuarto grupo con un 15%. Hacíamos reemplazamientos progresivos. Vale, harina de insectos, ahí está buena parte de la clave de lo que estáis trabajando. ¿De dónde viene la harina de insectos y qué significa para la alimentación? Pues la harina de insectos en nuestro caso, nosotros la hemos comprado también aquí a un productor local que
que se localiza en Bermillo, que es Cebo Ramiro, y nos proporciona una harina de insecto que no ha sido utilizada antes, porque en los estudios que nosotros hemos consultado se utilizan fundamentalmente 3 tipos de insectos, y nosotros hemos utilizado un insecto novedoso que nadie ha probado antes y que es la larva calífora, y que es una especie de mosca necrófaga que se utiliza pues en estudios para comprobar cuánto tiempo lleva un cadáver muerto y así, pero no ha sido utilizada en alimentación animal. Por el nombre y por lo que nos estás contando, parece que de entrada puede ser para decir, uy, luego me voy a comer el pollo, como que puede dar un poco de repelús, ¿no? Cuéntanos toda la seguridad que me imagino Sí. y las bondades que me imagino estáis intentando demostrar que tiene. Sí, bueno, yo lo que siempre le cuento a todo el mundo cuando alguien me dice que qué raro comerse un pollo que come moscas o que come insectos, pues lo que yo le cuento es, cuando tú te imaginas el pollo de casa de la abuela que está comiendo en el campo, ese pollo está comiendo insectos, está comiendo lombrices, moscas o lo que pille, y nadie se preocupa de ese pollo ha comido insectos. Es más, está al aire libre y ha comido sanísimamente. Claro, ¿no? y a todo el mundo se imagina el pollo de casa de la abuela como lo más sano que existe. Bueno, pues cuéntanos si has seguido avanzando, habéis realizado el experimento y no sé si tenéis ya conclusiones claras. Sí, bueno, a ver, todo siempre son resultados preliminares, pero lo que hemos mostrado en este premio, en este trabajo que hemos presentado, pues lo primero que nos muestra es que la inclusión de insectos pues puede ser beneficiosa, que puede ser óptima desde el punto de vista de reemplazamiento de otras proteínas, como puede ser pues la soja que se utiliza en el caso de la alimentación industrial, y también en la ecológica, siempre y cuando no sea genéticamente modificada. Puede ser un reemplazamiento adecuado porque proporciona pollitos con un peso mayor, con una ganancia media diaria mayor, y el índice de conversión, que es en términos económicos cómo se mira la producción animal. Y luego también esa parte no está incluida en el premio, pero desde el punto de vista de la calidad de la carne, los pollitos comparados entre sí no tienen diferencias, lo cual es beneficioso porque no tenemos, a la hora de comer, el consumidor no va a notar diferencias entre un pollito que ha comido insectos y otro que no los ha comido. Qué interesante, la verdad es que habéis realizado un trabajo muy interesante. Carlos, que como buen profesor está atento a todo lo que cuenta su alumna. Carlos, cuéntanos qué de interesante, cuando ella te contó el proyecto y cuando lo has estado desarrollando con ella, ¿qué te parece lo más interesante de lo que habéis hecho? Para empezar, la comunión entre las instituciones que hemos participado. Una facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, un área de tecnología de los alimentos que está en el campus tecnológico de aquí de Zamora, un instituto de secundaria con sus alumnos, los profesores, la dirección, todos intentando superar las dificultades, que son muchas, para poderlo hacer y hacerlo de la mejor manera posible. Y agrupar todo eso durante 2 temporadas pues ha sido un placer, y además ver cómo de ilusionados estaban tanto los alumnos que estaban en el instituto como también los que estaban en la parte de la universidad. Eso ha sido lo más interesante, ¿no? Como experiencia a repetir, además de poder conectar cosas muy prácticas con con alumnos que están trabajando en esas cuestiones prácticas, con otras, digamos, pues más empíricas o más académicas, que pueden complementarse y ayudarse unos con otros. Eso ha sido lo primero. Y luego lo segundo, efectivamente, es trabajar entrando en estas fronteras del conocimiento, es decir, tenemos que buscar alternativas. Hay más, porque, por ejemplo, Ainhoa describe que hay otras posibilidades como algas, germinados de leguminosas que tenemos aquí, que son de variedades autóctonas. Todo eso está por desarrollar más adelante. Eso es lo que vamos a seguir trabajando en el futuro para poder conocer más. Nuestra obligación es dar a conocer conocimientos nuevos, y eso es lo que estamos haciendo. Claro, porque antes nos decíais, en el alimento habitual, sobre todo en las grandes granjas, por ejemplo, a los pollos, pues muchas veces se utiliza la soja o productos que tenemos que traer en muchas ocasiones de muy lejos, ¿no? Cuando a lo mejor lo podemos hacer aquí, cuando tenemos mucho más cerca maneras de alimentar, en este caso, a pollos ecológicos, ¿no? Eso también es muy interesante. Bueno, justamente lo razonable era buscar alternativas, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tienes un sistema muy exigente desde el punto de vista de producción, pues necesitas sustancias muy concentradas y muy exigentes también. Por eso se recurre a estas materias primas que vienen de fuera de España. En los pollos de crecimiento lento o de producción ecológica o camperos, que digamos estaríamos en la misma situación, la producción es más lenta.
requiere menos necesidades. Por eso es más interesante decir, bueno, igual con estas cosas que tenemos aquí cerca nos vale para cumplir las necesidades de estos proyectos que tienen menos necesidades que el industrial. Entonces, esa es la idea de incorporación. En un futuro, yo supongo que en un futuro haya una mezcla, que haya sistemas que vayan muy rápido y que lleven, digamos, que una gasolina de aviones, y otros que con una gasolina más modesta pues puedan ser como más locales y optimizar tanto económicamente como medioambientalmente el sistema. Esa es la idea. Ainhoa nos decía que dentro de aproximadamente un mes defiendes la tesis y después vas a cambiar completamente de asunto, te vas a quedar trabajando con este proyecto. Un poco, ¿cuál es la idea de futuro que tienes? Bueno, a mí me gustaría seguir colaborando con este tipo de proyectos. A mí el tema del ecológico me ha gustado muchísimo porque era algo que desconocía. Yo como veterinaria, pues cuando he terminado la carrera, realmente donde se te abre el campo es la producción industrial, la producción que todos conocemos. Y cuando he conocido a Carlos y me plantean el tema de la producción ecológica, pues me ha empezado a llamar muchísimo la atención porque cada vez que lees las diferencias que hay con una producción convencional son muchísimas. Si nos imaginamos una producción de pollos ecológicos, que es otra de las cosas que he contemplado yo en la tesis, pues la temperatura, las condiciones ambientales. Estos productores pues están expuestos a que llueva, a que haga frío, a que haga calor, y todo eso condiciona la producción ecológica, pero nadie ha hecho un estudio durante un tiempo determinado para ver cómo esto influye, y nosotros también lo hemos contemplado. Así que supongo que seguir en esa línea. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer descubrir con vosotros también, bueno, pues líneas de investigación que están aquí tan cerquita, como decíamos al principio, con cosas de aquí de Zamora y que son tan curiosas, tan interesantes y además tan importantes. Así que muchísimas gracias, Carlos y Ainhoa, por venir a acercarnos vuestra investigación, que continuéis con este tipo de investigaciones y a ver si podemos hablar en el futuro de más novedades de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, muy buenas noches.